Seguro que te has preguntado muchas veces, sobre todo en aquellos casos en los que te hayan podido decir que tu hijo o hija tiene TDAH, si podrías hacer algo como padre o como madre para mejorar su capacidad atencional o al menos facilitarle algunas cosas que necesiten de procesos atencionales. Si buscas por internet, lo que vas a encontrar es que evites distractores, que acortes las tareas o las instrucciones que le das para que haga X cosas, que utilices cronómetros para apoyar la estimación del tiempo, etc. Y todo eso está bien, está perfecto. Pero vamos a explicar cómo surge la atención para que veas qué factores ambientales influyen. Como en este canal nos basamos en ciencia, vamos a ver un estudio científico muy reciente que además lo voy a enlazar con un libro técnico, pero con cierto carácter divulgativo que te dejo en la descripción del vídeo. Cuando hablamos de atención tenemos que pensar en un comportamiento de orientación visual dirigido hacia el exterior. Es decir, yo tengo que ser capaz de dirigirme y de dirigir mi mirada hacia aquello que es externo a mí y que yo necesito aprender para ir desarrollándome. La habilidad para controlar mi atención de cara al exterior es algo que se va a ir desarrollando a lo largo de la infancia. Pero ojo que cuando hablamos de atención estamos hablando de redes cerebrales. Lo digo porque al decir orientación visual hacia el exterior puede ser que se malinterprete o que alguien piense que tiene algo que ver con la vista. Y eso nos lleva a pseudociencia y a pseudoterapias como la optometría comportamental. Mucho cuidado con esto. Bien, pues vamos a hablar de un estudio muy reciente donde investigaron variables familiares como el estatus socioeconómico y el ambiente familiar, que esto me interesa especialmente, y su impacto en esa capacidad de orientación visual de los bebés con un desarrollo típico. Siguieron a un grupo de 142 bebés, donde había 73 niñas y 69 niños, en 3 momentos de su desarrollo temprano, a los 6 meses, a los 9 meses y a los 16-18 meses, ¿no? Es decir, los siguieron hasta el año y medio aproximadamente. Utilizaron una serie de pruebas donde se mostraban diferentes estímulos visuales y se medía cómo los bebés respondían en 2 variables. Una, el tiempo que les llevaba mover los ojos hacia un nuevo estímulo, es decir, la latencia sacádica media. Y 2, la capacidad para separar su atención del estímulo anterior, lo que llamaron un fallo de desacoplamiento. Un ejemplo de estas tareas sería presentar 2 estímulos visuales separados por un intervalo de tiempo. Se puede mostrar primero un objeto y luego, tras un breve periodo de tiempo, otro objeto diferente, y lo que hacían los investigadores era medir cuánto tiempo les llevaba a los bebés cambiar su atención del primer objeto al segundo objeto. Y en otra tarea, que lo llamaron la condición de solapamiento, se presentaban 2 objetos superpuestos, es decir, uno ocultaba parcialmente al otro. Y aquí lo que hicieron los investigadores es evaluar también cuánto tiempo le llevaba a los bebés cambiar su atención del primer objeto al segundo objeto. Así lo que hacían era medir el control de esa orientación, de esa atención en diferentes situaciones. Y además de esto recopilaron información sobre el estatus socioeconómico de las familias y el nivel de caos en el entorno familiar, tanto al comienzo como al final del estudio, porque sabemos, ¿no?, que los factores ambientales también influyen en el desarrollo. En otro vídeo hablé sobre los diferentes tipos de crianza y cómo tenían un impacto en el neurodesarrollo de los niños, y lo puedes enlazar con este vídeo. Los resultados del estudio mostraron que a medida que los bebés crecían, mejoraban de forma natural su capacidad para dirigir y cambiar la atención de un objeto a otro cuando están separados, pero no así cuando están superpuestos. Es decir, cuando su capacidad de orientación y de atención visual tenía que competir con otros estímulos visuales, ahí había problemas. ¿Y por qué esto es importante para las familias? Porque también se encontró que el estatus socioeconómico, la ocupación de los padres y el grado de caos en el hogar a los 6 meses de edad se relacionan negativamente con la capacidad de los bebés para cambiar su atención visual, algo que es fundamental y que también he dicho en otros vídeos, porque somos los adultos, los padres en este caso en casa, quienes dirigen la atención de los bebés o de los niños hacia los aprendizajes que son fundamentales para ellos. Hablamos entonces de apoyar la capacidad
para desconectar su atención de los estímulos visuales irrelevantes y poner el foco en aquello que es importante. Pero si el ambiente en casa es caótico, se lo estamos poniendo muy difícil a esa capacidad de atención inicial. Por tanto, estos hallazgos resaltan la importancia de proporcionar un entorno estable y enriquecedor para el desarrollo de las habilidades de atención visual en los bebés. ¿Significa eso que el TDAH es un problema por tener una familia caótica y desestructurada? No, porque estamos hablando de bebés con un desarrollo normativo. Por un ambiente desestructurado no desarrollas un trastorno del neurodesarrollo, porque como he dicho estamos hablando de cerebro. Lo que pasa es que un ambiente así sí que puede hacer que ese TDAH se exprese de una manera o de otra. Y en los casos de niños sin TDAH, el problema de ese ambiente es que puede generar ciertas dificultades de aprendizaje en el sentido de tardar más en adquirirlas o incluso adquirirlas de una forma menos eficiente, y eso posteriormente va a repercutir en el rendimiento académico. Y además es que esto se ha comprobado también en estudios sobre la importancia del orden en una clase. Y aquí voy a citar y vamos a ver un pequeño fragmento de una conferencia de Stanislas Dehaene, que es uno de los grandes neurocientíficos, ¿no?, del aprendizaje, sobre la atención. Este autor tiene ya comentado en distintas charlas que el mayor talento de un profesor es ser capaz de dirigir la atención del alumno hacia lo que queremos que aprenda. Hay estudios donde se muestra que si un aula está excesivamente decorada, se crea un efecto de distracción y la calidad del aprendizaje disminuye. Pero además de esto hay que incidir en una cosa, y es que el alumno también tiene que poner de su parte, ¿vale? Porque un compromiso activo es fundamental. No podemos aprender de forma pasiva. Nuestro cerebro aprende cuando proyecta una hipótesis, cuando genera unas ideas y cuando además recibe una señal del exterior para corregir los errores. Al inicio de nuestro desarrollo no tenemos una capacidad de monitorización como para darnos cuenta de todos los errores que cometemos, sino que estos tienen que ser señalados desde el exterior. Y aquí es donde entran los padres cuando nos están educando, o bien los maestros cuando nos están corrigiendo algo a nivel académico. Y con esa corrección del error es como nosotros corregimos ese desfase con la realidad, que diría Dehaene. Por eso es muy importante atender a las conductas que no queremos que sucedan ni que se repitan y corregirlas. Pero no solo corregirlas, ¿no?, sino enseñar cómo sería una respuesta adecuada. Y aquí hay quien podría pensar que quizá las notas son las que funcionan como esa señal de error, pero esto no es cierto desde un punto de vista psicológico ni cognitivo, porque la señal que nos marca el error tiene que ser muy precisa y nos tiene que enseñar cómo corregir ese modelo mental que nosotros teníamos previamente y que no es adecuado. Con una nota tú no aprendes a corregirte, tú lo único que aprendes es que no has acertado, y además es que eso se puede tomar como una forma de castigo o de comparación incluso con el resto de compañeros. Es lo mismo que si en casa estamos todo el día señalando lo que el niño hace mal, pero no le enseñamos cómo hacerlo bien, no podemos esperar que corrija su comportamiento. Y las notas igual, porque no nos dicen cómo corregir ese error. Por eso es fundamental el feedback o la retroalimentación del profesor con el alumno acerca de por qué eso no es correcto y darle alternativas de realización adecuadas. Además, vamos a tener que repetir muchas veces para poder consolidar la información, porque no aprendemos ni por descubrimiento, sin un conocimiento y una experiencia previa, ni cuando nos enseñan algo una única vez, ¿vale? Porque tenemos que automatizar. Y esto es algo que vemos mucho en consulta en niños con una alta eficiencia cognitiva que quieren aprender todo de cualquier tema o cualquier ámbito de golpe, de una sola vez, ¿no? Y cuando ven que no lo consiguen, se frustran. A ellos también hay que enseñarles a trabajar de una forma continuada y persistente y adquirir una disciplina de trabajo, ¿vale? Porque hay cosas que no van a automatizar tan rápido como están acostumbrados, y cuando los cursos empiezan a complicarse aparecen los problemas de comportamiento, de ansiedad, etc. Vamos a ver un pequeño fragmento de Dehaene que hace referencia a la atención. Mais je pense que peut-être le plus grand talent d'un enseignant consiste à canaliser, captiver à chaque instant l'attention de l'enfant vers le bon niveau, créer des matériaux attrayants, mais qui ne distraient pas l'enfant de sa tâche primaire. Donc pas forcément des choses extraordinairement riches, des choses qui permettent à l'enfant de se concentrer. Et je pense très important, prendre garde à ne pas créer de double tâche,
c'est-à-dire d'une situation où, implicitement, sans s'en rendre compte, en fait, on demande à l'enfant deux choses en même temps, et la première distrait l'enfant de la seconde. Esto que acaba de decir es de hace años, pero como veis tiene relación directa con el estudio reciente que hemos comentado, donde se hablaba de esos dos estímulos que cuando se presentan superpuestos complican esa habilidad atencional para distinguir y alternar entre un objeto y otro objeto. Y con respecto a la doble tarea que dice, pensad que al inicio todos los aprendizajes empiezan por la movilización de la atención y de la corteza prefrontal, ¿vale? Que básicamente es un sistema, como dice también Duane, que moviliza recursos para crear nuevas conexiones. Y cuando este sistema está activo, no puede hacer dos tareas a la vez. Por eso cuando procesamos demasiada información de golpe, tenemos esa sensación de saturación y de no poder con todo. Pero cuando se adapta el material de estudio acorde a cómo funciona nuestro cerebro, lo que vamos a hacer es facilitar el procesamiento de la información y a través de la repetición llegaremos a la consolidación, por la cual esa corteza prefrontal se libera y ya podemos automatizar. Consolidar un aprendizaje conlleva liberar recursos para poder pasar a otra etapa de ese aprendizaje. Y para trabajar todo esto hay una forma muy efectiva que es combinando programas de entrenamiento cognitivo basados en procesos, ¿vale? Porque la atención, la inhibición, la memoria, etcétera, no son entes abstractos, son funciones y sistemas que albergan distintos procesos. Y tanto para hacer una evaluación como para hacer una intervención hay que conocer esos procesos y además es que es más efectivo trabajar en base a ellos. Entonces, combinando programas de entrenamiento de procesos cognitivos, yo en mi caso utilizo NeuroNap, junto con proporcionar estrategias metacognitivas, es lo que está demostrado que genera mayores beneficios, no solo a la hora de realizar cualquier tarea similar a la que ha sido entrenada, sino que además se producen mejoras en tareas que no han sido entrenadas específicamente, pero que utilizan los mismos recursos cognitivos. Y esto es muy importante porque si yo te enseño estrategias metacognitivas, vas a ser más hábil a la hora de entender un problema o situación que tienes que resolver, vas a mejorar en la elaboración de estrategias de resolución que sean efectivas y beneficiosas para ti, vas a ser capaz de pensar sobre tus habilidades cognitivas porque las vas a conocer y vas a saber cómo usarlas mejor en cada situación. Personalmente insisto mucho en la metacognición porque es algo bastante desconocido a pesar de los numerosos estudios que hay y que avalan su efectividad y es más, diría que es uno de los pilares fundamentales del trabajo de los psicólogos especializados en educación y sobre todo si te dedicas al alto rendimiento como es mi caso. Sobre la metacognición tengo un vídeo específico que te dejo por aquí, aunque evidentemente es un tema muy amplio, pero suelo dar también pinceladas en distintos vídeos, ¿vale? Porque al final es la forma en la que trabajo y siempre incluyo algunas cosas de las que se ve en consulta. Imparto también mentorías específicas enseñando estrategias metacognitivas, por ejemplo, para prevenir la ansiedad o sobre la resolución de problemas y toma de decisiones importantes, porque esto es algo que nadie nos enseña, pero hay procesos sistemáticos que se pueden aprender, que están avalados científicamente y que funcionan. Así que nada, espero que te sirvan estos pequeños apuntes y piensa que yo los vídeos los hago siempre de forma que se puedan relacionar unos con otros, ¿no? Porque así es como se aprende y cómo se adquiere conocimiento.